Vamos a proceder a la inauguración de la Cata en Innovación, Soluciones al Reto de la compra pública de innovación mediante la inteligencia artificial. Doy paso a Manuel Palomar, director del CENIT. Muy buenos días y muchas gracias por esta organización. Quiero, en primer lugar, agradecer a Fundeun la organización de esta Cata de Innovación. Saludo a su presidente, a Antonio Fernández. Muy buenos días a la secretaria general de la Agencia Valenciana de Innovación, Olivia Estrella, al secretario de CENIT, Rafael Muñoz, y a todos los asistentes a esta gala. Como decía al principio, felicitar y agradecer a Fundeun, al su gerente, a Rafa Lafón, por la organización de esta Cata de Innovación, que trata fundamentalmente de la resolución de los retos de los ayuntamientos aplicando inteligencia artificial. Me vais a permitir que en breves palabras defina algunos de los objetivos que llevamos a cabo en el Centro de Inteligencia Digital, una iniciativa de la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, impulsado por la Diputación de Alicante, que tiene 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos, y que está relacionado con la cata que hoy estamos inaugurando, se centra en procurar una administración local, una administración municipal que sea mucho más ágil, mucho más flexible y fundamentalmente digital. Y estamos totalmente relacionados con los ayuntamientos de la provincia de Alicante, con los 141 ayuntamientos, para ayudarles a facilitar esa administración que sea mucho más digital, flexible y ágil, como decía anteriormente, y donde estamos tratando de incorporar la inteligencia artificial en aquellos problemas o aquellos casos de uso que son necesarios o requieren de la propia inteligencia artificial para resolverlos de algún modo, en este caso. Segundo de los objetivos es fomentar las capacidades y las habilidades digitales en la ciudadanía y también en las y los funcionarios de la administración local. Sin esa cultura digital, sin esas competencias digitales, difícilmente podemos llevar a cabo una transformación digital en la propia administración. Y el tercero de los objetivos es el de fomentar esa transformación en curso, transformación digital o transformación inteligente en los sectores productivos. Con esos 3 pilares estamos centrados desde el Centro de Inteligencia Digital de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, pero fundamentalmente el que nos lleva a esta Cata de Innovación es el de procurar una administración local mucho más ágil y, sobre todo, mucho más digital. Y, en concreto, a través de la incorporación de la inteligencia artificial, a través de la incorporación de la cadena de la inteligencia artificial en, decirlo de algún modo, entre comillas, en la cadena de valor o en la incorporación de los procesos de la propia administración local. La Cata, la innovación o este reto que en este momento se plantea por Fundeun, que me parece sumamente adecuado a través de los programas de compra pública de innovación de la Agencia Valenciana de Innovación, que me parece un instrumento muy útil y muy adecuado. Es necesario, de algún modo, formar o activar a los ayuntamientos de la provincia para que participen activamente en la compra pública de innovación y, de algún modo, sean capaces de identificar los problemas y aquellos retos que son imprescindibles en la propia administración. Retos y problemas que desde CENIT estamos tratando de ayudar a los ayuntamientos para identificarlos y, sobre todo, para unir de alguna forma a la administración con los centros de investigación, con las universidades, en este caso Miguel Hernández y Universidad de Alicante, para ser capaces de identificar soluciones que existen en los centros de investigación, en las universidades, e incorporarlos, como decía, a esa cadena de valor, a esos procesos que son resolubles desde nuestro punto de vista en los ayuntamientos de la provincia de Alicante. Creo que estos instrumentos son necesarios, que son imprescindibles. Tenemos que ser capaces de identificar esa innovación que es necesaria, y a través de Fundeun, que felicito a su presidente y a su gerente y a todo su equipo por este trabajo encomiable, por este trabajo importante, por este trabajo necesario de unir soluciones y retos, de unir administración y centros de investigación a través de los programas que son imprescindibles, como la compra pública de innovación. A continuación, tendremos la oportunidad de diseccionar, de
algún modo, ese conjunto de actividades que llevamos a cabo con la ponencia de Rafael Muñoz, que dirige varios de los proyectos y es el secretario del Centro de Inteligencia Digital y que estamos absolutamente involucrados. Decirles que tenemos en el Centro de Inteligencia Digital más de 20 proyectos, más de 20 consorcios con instituciones públicas, con ayuntamientos y con empresas en materia de innovación. Creo que esto es importante remarcarlo, remarcar la importancia que la innovación tiene en la provincia de Alicante, remarcar la capacidad innovadora de la provincia de Alicante y remarcar la capacidad innovadora que tienen las universidades Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. Consorcios multidisciplinares, consorcios de empresas, de instituciones y de centros de investigación que lo que quieren es trasladar desde la investigación a través de los canales de innovación las soluciones a los retos que se plantean en las empresas y sobre todo también, en este caso, en la propia administración local. Ayer, presentábamos uno de los proyectos que estamos desarrollando conjuntamente, que es una colaboración público-privada entre 1 Million Blocks, saludo a Celia Sánchez, que está aquí, hola Celia, y CENIT, Geointeligencia Artificial, aplicada a los municipios de la provincia de Alicante. Un proyecto de vanguardia, innovador, Geointeligencia Artificial, que lo que pretende es trasladar o generar una plataforma de datos geolocalizada para todos los municipios de la provincia de Alicante. Esto es un ejemplo que lo que quiere es pues, utilizar instrumentos como este de la Agencia Valenciana de Innovación u otros más que se pueden desarrollar para poder desarrollar proyectos de naturaleza innovadora, de naturaleza investigadora, utilizando fundamentalmente pues, este vehículo que nos permite hoy la Fundación Universidad Empresa de Alicante y que creo que es importante aprovechar, tanto por los ayuntamientos como por los municipios, pero fundamentalmente por los que hoy estamos aquí comprometidos con la innovación. Muchas gracias, presidente de Fundeun, por posibilitarnos la participación en este foro. Gracias a la Agencia Valenciana de Innovación por posibilitar este instrumento tan relevante y a todos los asistentes por estar interesados o por pensar que la innovación puede ser un agente de cambio en este momento de transformación digital. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Manuel. Don Antonio Fernández, presidente de Fundeun. Sí, ¿me oís? ¿Sí? Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Manuel, director de CENIT, Rafael, secretario Olivia Estrella, secretaria general de la Agencia Valenciana de Innovación y a los representantes de ATIAL que tanto nos están apoyando en esta organización. Bueno, esto de que Manuel, que es ex rector de la Universidad de Alicante, que formó parte del patronato de Fundeun durante mucho tiempo, haya hablado antes que yo, está muy bien, me lo ha puesto muy fácil porque básicamente ha resumido de manera magistral cuáles son los objetivos que tiene Fundeun. Fundeun, sabéis que es una fundación que pertenece o que está en la órbita de la Universidad de Alicante y lo que pretende al final es unir a la universidad y a la sociedad civil, ya sea con empresas, con instituciones, con organismos. Ese es el motivo que a todo el equipo de Fundeun que dirige Rafa Lafont, pues les hace levantarse todas las mañanas e ir a trabajar con ilusión, como muy bien ha dicho Manuel Palomar. Y el acto de hoy es uno más que se encaja perfectamente. Tenemos una universidad de Alicante generadora de talento con capacidad de transmitir talento e inteligencia a la sociedad y nosotros que estamos incardinados dentro de ella, pues lo que buscamos es huecos donde poder hacer ver que esa posibilidad existe y que es una oportunidad que no debemos de perder. Eso ya lo hicimos hace unos meses cuando organizamos unas jornadas que se titulaban Conectando Ayuntamientos para impulsar su transformación digital. Y ya entonces nos dimos cuenta de que la compra pública de la innovación, donde hoy nos vamos a centrar un poco más, pues será un elemento clave dentro de la transformación y la modernización de los ayuntamientos.
A la compra pública tradicional, que hay que mantenerla, tenemos que añadir necesariamente la compra pública de innovación, porque es la única manera de poder satisfacer problemas nuevos y aportar mejoras tecnológicas. En la cata de hoy, además, la inteligencia artificial, donde Zenit tiene mucho que decir, va a darnos una herramienta potentísima para poder mejorar la eficiencia de todo ese proceso de la compra pública de innovación. Es el momento, por tanto, de repensar la transformación de los ayuntamientos hacia un modelo que genere beneficios para el ciudadano y que aplique soluciones adecuadas con los instrumentos que están a nuestra disposición. Fundeum, como sabéis, empezó junto con el apoyo de algunos de los organismos que hoy tenemos, la Agencia Valenciana de la Innovación. Desde el año 2018 estamos impulsando la compra pública de la innovación. Ya hemos tenido muchísimas catas, más de 170 ponentes han pasado por aquí y realmente cada vez que se habla de esto observamos que va calando. Lo que ahora es una novedad, seguramente dentro de un año o dos, va a ser algo perfectamente normalizado dentro de la dinámica de los ayuntamientos. Porque además la administración pública y sobre todo la local tiene que asumir ese papel de liderazgo. Son las administraciones las que tienen que arriesgar, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un tejido productivo en nuestra provincia que no son de grandes empresas. La mayor empresa que tenemos es la propia administración, por lo tanto, tienen que coger ese papel de liderazgo. Queremos simplemente ubicar a la Comunidad Valenciana dentro de un contexto europeo como un territorio sensible a los beneficios que aporta la compra pública de innovación. Beneficios al ciudadano, beneficios al empleo cualificado, a las empresas innovadoras, reforzando además el papel que la Agencia Valenciana de Innovación y el Centro de Inteligencia Artificial y la Asociación de Técnicos de Informática de la Administración tienen que cumplir en este proceso de transformación. En fin, muchas gracias a todos, gracias a los asistentes, gracias a los ponentes por su presencia virtual. Espero que la jornada sea muy provechosa para todos y no lo duden que cuando necesiten cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de ayuda para conocer y para aplicar la compra pública de la innovación, en Fundeum tienen un aliado con el que pueden contar. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Olivia Estrella, secretaria general de la Agencia Valenciana de Innovación. Hola, buenos días a todos, a todas. Presidente de Fundeum, director del CENIT, Manuel Palomar, amigas y amigos. Bueno, aunque el término inteligencia artificial se acuñó por primera vez en 1956, la relevancia de esta disciplina se ha multiplicado exponencialmente en el último lustro, cuando se ha consolidado como una de esas tecnologías protagonistas de la cuarta revolución industrial. Muchos ejemplos ya se han puesto de manifiesto gracias al director del CENIT. Gracias a este carácter transversal de la inteligencia artificial puede prácticamente aplicarse a todos los ámbitos de la sociedad y de la administración, como ese proyecto que mencionaba Manuel Palomar al comienzo de su presentación. Generando estos efectos disruptores en múltiples sectores económicos, incluidos aquellos que hasta ahora incluso se habían considerado como menos tecnificados, como sería el caso del turismo o, por ejemplo, la agricultura. En este último caso, por ejemplo, la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial en explotaciones agrícolas ha abierto las puertas a nuevas soluciones para el control de plagas, el desarrollo efectivo de la agricultura de precisión o incluso la sostenibilidad económica del campo. Al igual que sucede en la agroalimentación y en el ámbito de la salud o en la industria, el uso potencial de la inteligencia artificial genera un amplio abanico de oportunidades y en eso nos vamos a centrar hoy, del que también pueden beneficiarse, como no, las administraciones públicas que requieren soluciones tecnológicas específicas para resolver retos de gran calado. Satisfacer esas necesidades no cubiertas, y sobre eso hablaremos a continuación relacionado con la compra pública innovadora, para satisfacer, por tanto, esas necesidades no cubiertas y, sobre todo, para optimizar los servicios que se prestan a la ciudadanía. El secretario general de CENIT y catedrático de la Universidad de Alicante, Rafael Muñoz, seguro que repasará a continuación alguna de estas aplicaciones prácticas. De lo que no cabe duda es que las entidades locales carecen hoy de suficientes recursos en sus estructuras. Estamos hablando de cómo intentar mejorar esas estructuras para transformar
o completar esa transformación tecnológica de gran calado. De ahí que la compra pública de innovación, la CPI, emerja como una herramienta fundamental para completar este objetivo, en la medida en que suma las capacidades tanto del sector público como del privado con el fin de lograr unos resultados que en última instancia lo que harán es mejorar la calidad de vida de todos nosotros y nosotras. Desde su puesta en marcha en 2018, la agencia ha apostado por la CPI como una vía doble de dirección para optimizar el funcionamiento de la administración y, sobre todo, y eso es especialmente importante en el caso de la ABI, para dinamizar la I+D+I de nuestras empresas, porque esta fórmula no solo contribuye a elevar la calidad de los servicios públicos, sino que también reduce el riesgo asociado a la innovación y ayuda a expandir nuestro tejido productivo hacia sectores de vanguardia y de alto valor añadido. Y eso es lo que se pretende con las distintas ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación. Se trata, por tanto, con la CPI de un ejemplo paradigmático de lo que representa una innovación orientada, no una innovación sin más, sino realmente establecida en torno a una serie de retos estratégicos para toda la Comunidad Valenciana y una evidencia más de los beneficios que aporta la CPI, cuya implantación en la Comunidad Valenciana la lidera la ABI, que es también la artífice de una estrategia global para su impulso en el seno de las distintas entidades y administraciones que operan en nuestro ámbito territorial. Esta hoja de ruta a la que aludo se presentará en breve y guiará nuestros pasos y definirá las acciones futuras donde, como no podía ser de otro modo, la administración local continuará desempeñando un rol protagonista por su capilaridad geográfica y su proximidad a la ciudadanía. En realidad, el documento recoge un compromiso que arranca con la constitución de la propia ABI y que sitúa a los municipios en uno de los ejes centrales de las acciones de estímulo de la CPI. Poblaciones de todo tipo que han participado, en paralelo a la Generalitat Valenciana y a su sector público, los programas de la agencia para implantar con éxito y extender la compra pública innovadora en todo nuestro territorio. Estos incentivos y acciones de impulso han permitido dar a conocer qué es la compra pública de innovación. Hasta hace poco no lo teníamos tan claro. Y las oportunidades que genera este instrumento, tanto para las administraciones como para las entidades públicas demandantes de innovaciones específicas, pero no menos importante también para las empresas potenciales licitadoras. Así, aquí me gustaría resaltar el papel que ha desarrollado Fundeum, la Fundación Empresa Universidad de Alicante, para acercar la CPI a todos nuestros ayuntamientos a través de estas sesiones temáticas como la que estamos celebrando hoy. Sus catas de innovación, que venimos respaldando justo al inicio también de la agencia, en 2018, a través de nuestra convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva, constituyen hoy ya una referencia a la Comunidad Valenciana. Clarificar ese complejo marco legal. La CPI tiene un marco legal muy determinado, muy complejo, y eso ha sido desde el principio una de nuestras prioridades desde estos primeros años. Con eso se elaboró al principio una guía práctica en la que se establecían paso a paso las distintas actuaciones y procesos necesarios para poner en marcha con éxito iniciativas de CPI, desde la identificación de las necesidades, ya comentaba el catedrático Manuel Palomar, precisamente como ellos también estaban ayudando a las administraciones locales en esta identificación, pero en concreto para identificar estas necesidades que puedan ser satisfechos a través del instrumento de la CPI hasta la licitación y, como no, el control del contrato, que también tiene unas características particulares. La gran novedad, por tanto, que establecía este manual radica en que se ha involucrado en su elaboración no solo a los distintos ayuntamientos o a las distintas entidades de la Generalitat Valenciana, sino también a la abogacía y a la intervención general de la Generalitat, porque ellos precisamente son los que mayores reticencias podrían tener ante un instrumento así. Por lo que de esta manera se despejaban muchos de los obstáculos jurídicos que dificultan su puesta en marcha en estos procedimientos. Además, la iniciativa también ha pretendido incentivar la demanda de innovaciones en el sector público. Es decir, la agencia ha desplegado un programa específico de ayudas a la administración local, lo que permite a los consistorios configurar unidades especializadas en CPI, proporcionando además formación a sus empleados a través de cursos online, como el que ha arrancado hace una semana para dotar de conocimientos básicos, casos de éxitos e instrumentos que permitan poner en marcha iniciativas de compra pública. Además, dentro de estas ayudas a la administración local también se financian acciones preparatorias, así como las distintas fases del proceso, entre las que me gustaría destacar la generación de estos mapas de demanda temprana, que es el punto de partida imprescindible para cualquier tipo de actuación municipal, pues identifica qué necesidades pueden satisfacerse a través de la compra pública innovadora, pero es que además también se financian las consultas preliminares al mercado, en la que los consistorios lo que hacen es sondear la disposición del sector privado
y no solo del sector privado, sino también de las universidades, como la Universidad de Alicante o la Universidad Miguel Hernández en el marco de CENIT, pues esa disposición que tienen para desarrollar soluciones innovadoras que den respuesta a los retos planteados. Por tanto, desde 2018 ya podemos decir que en el marco de estas ayudas en concurrencia competitiva para los distintos consistorios se han completado ya más de una docena de consultas preliminares al mercado y además esta es una progresión claramente ascendente. Por tanto, en este sentido, me gustaría resaltar el creciente esfuerzo inversor del Consell, que ha permitido apoyar alrededor de medio centenar de organizaciones diferentes en estos últimos 4 años. El 65% de ellas entidades locales, ayuntamientos de Alicante, de Alcoy, de Benidorm, de Finestrat, Gandía, Onda, Orihuela, Salinas, Torrevieja, Valencia, etcétera, etcétera. Mancomunidades y también las diputaciones, como la de Alicante, que ha solicitado y se le ha concedido una ayuda en este año 2021 precisamente para la aplicación del instrumento de la CPI. En total, por tanto, hablamos de haber concedido alrededor de 6 millones de euros en ayudas en concurrencia competitiva que están permitiendo activar estas iniciativas de CPI en las 3 provincias, muy especialmente en Alicante, que ya solamente en la convocatoria del 2021 ha recabado cerca de 900.000 euros para esta promoción de la CPI. Además, entre los expedientes respaldados en los últimos ejercicios se encuentran 3 promovidos por el Ayuntamiento de la capital de la provincia, una de las cooperaciones más activas en este ámbito y que cuenta además con proyectos como el que hoy expondrá el jefe de servicio, Javier Morales. Aunque resulte ciertamente aventurado imaginar cómo serán nuestros pueblos o nuestras ciudades dentro de una década, todo indica que experimentarán una transición hacia una mayor eficiencia, una mayor sostenibilidad, una mayor accesibilidad. En definitiva, serán unas ciudades y unos pueblos más inteligentes, gracias en gran medida a la tecnología y en este concepto, por supuesto, incluimos a la inteligencia artificial. Por tanto, desde la Agència Valenciana de la Innovació continuaremos trabajando para ayudar a estos municipios a avanzar en esta dirección, en la compra pública de innovación, como uno de esos instrumentos principales para canalizar y hacer viable este cambio. Y esperemos que contéis con nosotros para hacerlo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Manuel. Vamos a meternos ya en profundidad con la jornada. Y bueno, pues vamos a ser escrupulosos con los tiempos. 20 minutos va a tener Rafael Muñoz, secretario general del CENIT, para compartir una ponencia inspiradora. Nos va a hablar de las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en los ayuntamientos y las mancomunidades. Adelante, Rafa. Sí, no se te oye. Si puedes activar el micrófono. Creo que ahora ya podéis ver la presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Fundeo, a ti, Rafa, por contar con CENIT para presentaros un poco los resultados que hemos tenido después de 1 año y medio prácticamente de la realización de proyectos y que se han enfocado sobre todo a hacer, entre otras cosas, un diagnóstico de la situación actual de la digitalización en las administraciones públicas de la provincia de Alicante. Desde CENIT se han desarrollado, como ha dicho anteriormente Manuel Palomar, el director de CENIT, más de 20 proyectos y están desarrollándose actualmente con diferentes tipos de consorcios, de empresas y administraciones públicas diferentes. Y, por tanto, ahora mismo lo que tenemos es un mapa de situación que tenemos en la provincia de Alicante, pero a su vez hemos hecho una retrospectiva de la tecnología existente. Y en esta línea quería presentar esta charla. No voy a entrar más allá en lo que es CENIT, porque ya lo ha explicado el director de CENIT, Manuel Palomar, pero sí que quisiera destacar que CENIT funciona como un think tank. Somos 2 universidades, somos un conjunto de investigadores de diferentes líneas de especialidad, dentro de todas relacionadas con la inteligencia artificial o con la industria, y en ese punto de vista desarrollamos proyectos que permitan acompañar a los ayuntamientos y a las instituciones en sus necesidades, sobre todo en todas aquellas que están relacionadas con la implantación de esa transformación digital dentro de su organización. Entendiendo la transformación digital no solo como
la automatización de procesos, el hacer procesos mediante un ordenador, mediante un equipo autónomo, sino todo lo que conlleva la administración, la transformación digital desde el punto de vista también de las personas, los recursos, los usuarios, que no debemos de olvidar que cuando se hace cualquier cambio, pues tenemos que tener en cuenta todos los elementos que intervienen en lo que desea esa organización o ese sistema. Y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos en una sociedad, en una era que llamamos la era de la distracción, porque tenemos infinidad de impulsos que nos llegan a nuestros sistemas, a nuestro entorno, desde las redes sociales, los periódicos, los blogs. Tenemos infinidad de datos que continuamente estamos percibiendo y que, por lo tanto, a veces nos es difícil interpretar qué es lo que es importante y lo que no es importante dentro de nuestra sociedad. La situación de las máquinas no es diferente, es exactamente la misma. Cada vez estamos más conectados, tenemos más información que nos llega a nuestros sistemas, información propia de la organización que tenemos organizada de una forma más o menos estructurada y, a su vez, tenemos pues diferentes inputs que nos pueden provenir de lo que llamamos del Internet de las cosas. Cada vez estamos más conectados con nuestros relojes inteligentes, equipos inteligentes, sensores que tenemos por nuestras ciudades. Cada vez nos llegan más inputs, además de otros como las redes sociales, en el cual la ciudadanía vierte su opinión, o los artículos que aparecen en definitiva en blogs o en webs especializadas, como podrían ser revistas o periódicos. Tenemos cada vez más inputs dentro de los ayuntamientos, dentro de las organizaciones, y aquí cabe destacar también cuál es la característica de la provincia de Alicante. En la provincia de Alicante, solo 8 municipios superan los 50.000 habitantes, y esto se nota también en las capacidades de sus ayuntamientos. No es lo mismo un ayuntamiento de 200.000 habitantes que tienen unas capacidades de recursos humanos y de tecnología que un ayuntamiento de 2.000, de 1.000, de 3.000 o de 5.000 habitantes que efectivamente no tienen esas capacidades y tienen que recurrir a otro tipo de soluciones. La solución es pues que debemos de acudir al mercado para la búsqueda de soluciones, y para eso pues un elemento que está a disposición de todos los ayuntamientos y todas las organizaciones es esa compra pública innovadora, esa CPI que anteriormente nombraba la ABI como línea estratégica dentro de las ayudas que convocan anualmente. Pero hay que darse cuenta de que actualmente los equipos de los servicios de tecnología de las diferentes administraciones se ha detectado que hay una falta de formación específica en estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, Big Data, Blockchain, etc. Prácticamente los funcionarios o el personal de servicios de tecnología han hecho un autoaprendizaje conforme sus áreas de intereses, y encontramos que no existen especialistas dentro de estos equipos en tecnologías como el Big Data, el Machine Learning, el lenguaje natural, la visión artificial, la optimización. Y no son capaces de sacar productividad a toda esa gran cantidad de información que tienen. Y, por lo tanto, necesitan acudir al mercado. Es aquí donde desde CENIT se puede prestar esa ayuda para acompañarlos, para hacer esos pliegos, para ver qué tecnologías son las que pueden resolver sus problemas, porque, como he dicho anteriormente, esto es un think tank de muchos investigadores de las 2 universidades especialistas en cada uno de ellos. Dentro de los proyectos de CENIT se han desarrollado varios proyectos. Uno es este de diagnóstico de la situación de los ayuntamientos, pero se han desarrollado proyectos sobre protección de datos y ciberseguridad, se han realizado proyectos sobre comunicación en las zonas rurales, cuáles son esos puntos negros o zonas oscuras en las cuales existe poca conectividad debido a ese problema
de antenas de comunicación, sobre todo, y por lo tanto es aquí donde podemos hacer también desde CENIT ese acompañamiento a las diferentes instituciones. El tener estos datos no siempre es solo suficiente, porque a veces tenemos los datos, pero no los tenemos enlazados. La solución o la primera necesidad es construir un data lake con todos estos datos. Hay que diferenciar entre el Big Data y el Data Lake. El Big Data es simplemente una colección de datos estructurados en los cuales podemos explotar toda esa información, pero como he dicho anteriormente, cada vez tenemos más input, no solo de los datos que tiene la propia organización, no los datos de catastros, datos de los ciudadanos, datos que ya los tienen estructurados en su base de datos. Cada vez nos llegan más input de diferentes tipos de sensores o páginas web o redes sociales que también debemos de incorporar a nuestro sistema. Y estos son los datos que llamamos datos no estructurados, que tienen diferentes orígenes. Entonces, debemos de conectarlo para tener un data lake que sea un lago de datos que sea inteligente, un dato de datos que estén enlazados semánticamente, un dato de datos que nos permitan, sobre todo, ya no solo explotar los datos que tenemos, sino también descubrir conocimientos que no sabíamos que teníamos, descubrir comportamientos, que eso también viene bien para los sistemas de predicción, como ahora luego comentaré dentro de las diferentes líneas que podemos encontrar con las nuevas tendencias o las nuevas tecnologías. Como aplicaciones, según la tecnología, diferenciamos diferentes grupos, como pueden ser la aplicación de inteligencia artificial, la aplicación de Big Data, la aplicación de blockchain, ciberseguridad o realidad aumentada. Todos estos tipos de tecnologías han sido ya usadas por algunos de los ayuntamientos, alguna en mayor medida, otra pues prácticamente son incipientes ahora mismo en la aplicación en los sistemas de las administraciones públicas. En cuanto a la inteligencia artificial, prácticamente se ha basado en la mayoría de casos de los ayuntamientos en la aplicación de asistentes virtuales, chatbots o traductores automáticos. En algún caso, y sobre todo en ese webinar que coincidieron varios expertos de inteligencia artificial, pues hablaban también de la percepción de marca. Es verdad, aquí también el Instituto Valenciano de Turismo, Invatur, desarrolló un proyecto con la Universidad de Alicante, por ejemplo, para ver la percepción de la marca Costa Blanca en diferentes puntos, diferentes localidades de la provincia. Los sistemas de predicción también es otra cosa que se están empezando a usar dentro de los ayuntamientos. Pero para hacer estos sistemas de predicción necesitamos tener todos esos datos bien enlazados y bien conectados. Ejemplos, pues tenemos desde desarrollos, aprovecho también para saludar a Celia de 1 Million Bot, pues desarrollos, por ejemplo, desarrollados por 1 Million Bot, como fue Karina en el tema de COVID, pero también existen otros muchos relacionados con la prestación de servicios al ciudadano en cuanto a información. Aquí hay que destacar también que los sistemas, la mayoría de los sistemas que actualmente están desarrollados en chatbot funcionan desde un punto de vista del seguimiento de un procedimiento. Me explico, es como un flujo en el cual nos van preguntando. Si alguna vez habéis llamado, por ejemplo, a algún restaurante que utilice este tipo de bot para reservar, pues te hacen las preguntas que él necesita saber los datos. ¿Qué día vas a ir? ¿Qué hora quieres ir? ¿Cuántos son los comensales? Etc. Estos son la mayoría, pero cada vez más empiezan a desarrollar sistemas de asistentes virtuales que sean abiertos, conversación abiertas, que prácticamente el ciudadano pueda preguntar cualquier cosa y se va intentando, eso sí, de conseguir la información que se requiere, pero de una forma más natural. Y para eso es importante la utilización de técnicas de inteligencia artificial, técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Se han utilizado también chatbot para universidades, caso de Aitana en la Universidad de Alicante, o chatbot también en Policía Local o Guardia Civil para la atención al ciudadano. En sistemas de predicción, pues también tenemos diferentes tipos de sistemas de predicción. Ahora, recientemente, el Ayuntamiento de Alicante ha sacado a concurso lo que denomina el AL21, que es un sistema de predicción para las necesidades de los ciudadanos,
o existe también, como hemos dicho antes, sistemas de predicción para predecir incidencias por parte de la policía local que algún ayuntamiento, como el Ayuntamiento de Madrid, ha puesto en marcha. Obviamente, casi la mayoría de estos tipos de, digamos, de aplicaciones se han puesto en ayuntamientos más grandes, pero a veces sorprende ayuntamientos no tan grandes que pues, utilizan pequeñas adaptaciones de estos sistemas para poder aplicarlo a sus necesidades. Otra de las soluciones que una empresa presenta es el tema de la ineficiencia en la recogida de residuos, en la activación de los cuerpos de seguridad y emergencia o en el consumo de energía ineficiente. Son todos sistemas que predicen este tipo de necesidades para los ayuntamientos. En cuanto al Big Data, lo que detectamos en nuestro estudio es que el 90% de los ayuntamientos no disponen de soluciones basadas en Big Data. Esto también, pues volvemos al tema del tamaño de los ayuntamientos. Todo esto me lleva a pensar en una necesidad que tenemos y que comentaré al final para poder realizar todo este tipo de tecnologías en aquellas poblaciones que no tienen esa capacidad, esos recursos propios para poder desarrollarlo. Como he dicho, los ayuntamientos grandes, ahí tenemos ejemplos del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Barcelona, Bilbao, Calatayud, Badajoz y Cáceres. Aquí hay unión entre varios ayuntamientos que aplican tecnologías de Big Data para explotar toda su información. Perdonad que vaya rápido, pero por ajustarme a estos 20 minutos y dar la oportunidad luego de poder discutir cualquier tema, pues no voy a entrar en profundizar en cada uno de ellos, pero los menciono a modo de ejemplo. En cuanto al blockchain, pues también ha habido poco impacto hasta el momento en las administraciones públicas. La necesidad de tener un centro certificador a veces también genera una pequeña problemática, pero ahí tenemos la red Alastria que nos permite asociarnos y ser centro certificador que nos permita dar toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Y ahí pues me gustaría destacar un proyecto que hemos impulsado recientemente, que es el del ecosistema de identidad digital de la provincia de Alicante, Alcid, que desde CENIT, el grupo Werner y otras empresas que forman parte del consorcio estamos impulsando para vivir en un mundo sin contraseñas. Estamos acostumbrados a que cada vez tenemos más contraseñas, no sabemos qué contraseñas tenemos que utilizar y que seamos dueños de nuestros datos. Desde este proyecto, además de intentar evitar el uso de las contraseñas, lo que podremos saber es qué datos tiene cada una de las administraciones o cada una de las empresas a las cuales nosotros le hemos proporcionado nuestros datos. Si hemos tenido que entregar un certificado de renta o si hemos tenido que entregar nuestro título de la universidad, saber quién lo tiene y hasta cuándo lo tiene y ser nosotros los propietarios de decidir cuándo queremos que sea accesible por esas entidades o no. Otro tipo de ejemplos en blockchain pues son, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Bilbao, con temas del bono social de eléctrico o en las rotas, en los sistemas de contratación. Esto quizás sea el ámbito de mayor aplicación hasta ahora en las diferentes administraciones públicas, incluidas las universidades, en el proceso de contratación para ver cuál ha sido ese camino que ha seguido el expediente de contratación. O recientemente pues, se publicó que el Ayuntamiento de Campello pues, participaría en el euro digital y para ello necesita pues, tecnología blockchain para desarrollar este proyecto. En cuanto a la ciberseguridad, pues indicar que bueno, la inteligencia artificial pues, nos va a servir para predecir esos ataques, nos podemos adelantar. Digamos que uno de los sistemas más avanzados que podemos encontrar está desarrollado por IBM, relacionado por la ciberseguridad, nos va a permitir poder hacer hackeos éticos. Los hackeos éticos son que nosotros mismos nos hackeamos pues para descubrir esas brechas de seguridad y la inteligencia artificial nos puede ayudar entendiendo que tenemos infinidad de puntos de entradas a nuestros sistemas y, por lo tanto, cualquiera de ellos es susceptible de ser atacado. Desde INCIBE se convocó en junio de 2021 o se anunció que se iban a realizar convocatorias de más de 224 millones relacionadas con la ciberseguridad. Desgraciadamente, todos somos conscientes de
el ataque al SEPE o recientemente al Ayuntamiento de Xixona y, por lo tanto, son necesarias ese tipo de actuaciones. Para ello, consideramos que es necesario realizar un plan director de seguridad del Ayuntamiento. Hasta ahora, lo que hemos detectado en nuestros estudios es que todos los ayuntamientos se ajustan a la normativa, al Esquema Nacional de Seguridad, pero eso cada día no es suficiente porque igual que nosotros utilizamos la inteligencia artificial para protegernos, los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para atacarnos. Con lo cual, ahí estamos en una guerra continua y no solo el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad es suficiente. El Centro Criptográfico Nacional ha implementado centros virtuales de ciberseguridad para el apoyo a los ayuntamientos y diputaciones y este puede ser un buen punto de partida para que cada ayuntamiento pueda desarrollar este plan director y ajustarse a las necesidades. Por último, y en cuanto a la realidad aumentada, el principal uso que se ha dado por parte de las administraciones públicas es para el uso como desarrollo de turismo inteligente, pero existen otros posibles usos como el urbanismo, la cultura, etcétera. Antes comentaba Olivia que a veces es difícil imaginarnos la ciudad del futuro. Bueno, pues la realidad aumentada es un buen punto de partida para desarrollar esa ciudad del futuro porque podemos puntualizar aquí cada uno de los posibles necesidades que tengamos el día de mañana. Quiero aquí quizá señalar la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Realidad virtual es algo que no existe y que lo planteamos como una posibilidad. La realidad aumentada es sobre una realidad física, implementamos todos los datos informáticos que queramos o que tengamos. Por lo cual, podemos hacer ejemplos como los que tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, una visita guiada a Riazor, a la playa de Riazor, o una visita a Madrid, en el cual nosotros con el móvil captamos un edificio y nos puede indicar cómo era hace 20 años, o hace 50 años, o hace 100 años, y nos puede dar, o una visita a una ciudad y en el cual nos vaya indicando los diferentes servicios que nos vamos a encontrar a una distancia pequeña, o las rutas ciclistas urbanas. Con lo cual, podemos aplicarlo a diferentes tipos de necesidades dentro de una ciudad, dentro de un ayuntamiento y, por lo tanto, imaginarnos esta ciudad del futuro que tengamos. Y con esto, pues acabo mi presentación y estoy dispuesto a que si tienen alguna pregunta, pues contestarla. Y como idea, que de hecho que al final iba a comentar, yo creo o identifico como necesidad la creación de un Living Lab para que todos los ayuntamientos puedan probar allí sus necesidades con pruebas de conceptos, pruebas pilotos y, como bien ha dicho la AVI, a través de su secretaria general, Olivia, pues existen líneas en las cuales todos este tipo de proyectos pueden ser probados, pueden ser pruebas de concepto, proyectos estratégicos, la compra pública innovadora, son susceptibles de realizar todo este tipo de actividades necesarias para las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Rafa. La verdad, estupendo consejo el que nos has dado, porque hablar de innovación al final conlleva tener que demostrar que las cosas funcionan con un prototipo y, bueno, pues creo que en el ámbito de la inteligencia artificial es una propuesta muy, muy interesante. Muy bien, pues nada, es mi turno. Es mi turno, de alguna manera, me gustaría pues compartir básicamente qué es el concepto de compra pública de innovación. Porque, bueno, pues precisamente en el año 2017, desde Fundeon lo que hicimos fue coger la mochila, coger los bártulos y irnos a visitar los ayuntamientos, en este caso de la provincia de Alicante. Pues sobre todo para conocer qué grado de conocimiento teníais sobre la compra pública, que en su momento se llamaba innovadora, pero bueno, el propio nombre llevaba a confusión, porque en sí mismo no es que exista un procedimiento específico y especial para compra de innovación, no. Y por eso ahora utilizamos lo que es el concepto de compra pública de innovación. Pero ahí nos decíais que faltaba muchísima sensibilización por vuestra parte, muchísima formación
y estabais preocupados por la financiación, porque pues, obviamente asociamos muchas veces a comprar innovación, es comprar más caro, ¿no? Y bueno, también en aquella época, acogiéndonos a un mapa predictivo de cómo iba a estar la compra pública en innovación en España, pues predecía que bueno, pues la Comunidad Valenciana era muy sensible a introducir este proceso porque, bueno, iba a mejorar de alguna manera los servicios públicos, pero indirectamente iba a inyectar recursos para aquellas empresas, para aquellas startups o incluso para aquellos grupos de investigación que querían desarrollar productos o proyectos innovadores. Bien, bajo ese formato, pues Fundeum se lanzó a desarrollar el programa de activación de la compra pública de innovación. Esta cata es, en cierta medida, un reflejo de intentar sensibilizaros el para qué sirve la compra pública de innovación, donde aquí siempre hemos introducido, aparte del concepto de colaboración público-privada, el concepto de la triple hélice. Porque quien compra en sí mismo sois vosotros, ayuntamientos, incluso universidad, porque quien va a proveer de esas soluciones van a ser bien los grupos de investigación, universidades o empresas innovadoras, y donde también nos estamos encontrando, y esto quiero hacer mención, a que en este proceso complejo, donde nos decíais que teníais dificultades para saber diferenciar en qué era innovación y qué no era innovación, pues bueno, nos estamos encontrando con muchos intraemprendedores dentro de ayuntamientos, como es el caso de Javier Morales, que vais a escuchar a continuación, donde, bueno, pues ellos mismos, el hecho de meterse en los proyectos les hace tener un conocimiento profundo, pues, por ejemplo, en este caso, de qué y para qué sirve la inteligencia artificial. Pero obviamente también podemos acudir a grupos de investigación o el propio CENID para que vayan asesorando a los ayuntamientos y también las empresas innovadoras como las que nos acompañan hoy en el pitching. Bien, a partir de ahí, pues lo que teníamos claro es que es importante generar un networking entre esta triple hélice, proveedores, compradores, incluso asesores, y poner en valor las buenas prácticas que empezamos a tener en nuestra Comunidad Valenciana. También he de deciros que, bueno, pues cualquier ayuntamiento, hoy nos acompañáis ayuntamientos no solo de la provincia de Alicante, nos acompañáis ayuntamientos de la provincia de Valencia y de Castellón. Llamadnos porque os podemos informar, asesorar y, bueno, tenemos un socio estratégico en este caso, que es la Agencia Valenciana de Innovación, donde incluso está poniendo financiación. Entonces, bueno, estamos desarrollando diferentes catas donde unimos a la triple hélice y, sobre todo, donde detectamos retos susceptibles de ser, digamos, solucionados con la propia innovación. Y esto es un poco el punto clave que quiero subrayar, ¿no? Innovar no es, o hacer compra pública de innovación no es comprar cosas que ya existen en el mercado, ni mucho menos. Innovar es introducir productos, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados. Incluso aplicar un nuevo método de comercialización o un nuevo método de organización. Así lo estaban haciendo, por ejemplo, determinados hospitales. Entonces, bueno, esto es fundamental porque muchas veces se acercan determinadas empresas que quieren dar soluciones que ya tienen en el propio cajón hechas. Esto no es compra pública de innovación. Lo que tenemos que hacer es mirar de otra manera. Un poco he introducido la frase de Marilyn Ferguson porque al final, si seguimos creyendo en lo que siempre hemos creído, seguiremos pensando como siempre hemos pensado, seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho y seguiremos obteniendo los mismos resultados. Y esto es una labor propia de la administración pública. Pensamos que cuando hablamos de compra pública de innovación en el ámbito local, para que se empiece a mover la piedra, los primeros tienen que ser nuestros políticos, tienen que trazar una estrategia, tienen que creer en ella, como así nos lo hemos encontrado en diversos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Alcoy, con el Ayuntamiento de Benidorm, como el Ayuntamiento de Alicante. Es decir, tiene que haber una visión política, pero también, de alguna manera, tenemos que permeabilizar esa sensibilidad hacia la innovación entre todos los miembros de una corporación pública, local, ¿no? Los técnicos, los secretarios de ayuntamientos, los interventores. Todos deben aportar
sus esfuerzos para, de alguna manera, prestar mejores servicios a los ciudadanos. Y como bien ha dicho Olivia, no solo es cuestión, la Agencia Valenciana de Innovación está apoyando a los ayuntamientos no solo, por ejemplo, para realizar formación a nivel interno, sino para crear su propia estructura. Bien, ¿para eso qué necesitamos dentro de los ayuntamientos? Pues líderes orientados a la innovación que sean capaces de experimentar, porque la innovación va asociada al riesgo, que sean capaces de establecer una estrategia, que sean muy observadores con los problemas que existen en sus ayuntamientos o con qué recursos endógenos tienen. Mañana, por ejemplo, nos vamos a acercar desde el Fundeum a Torrevieja, porque, bueno, pues están intentando analizar si a raíz de la laguna rosa que siempre han tenido pues, para la extracción de sal, si existe algún sistema bacteriano concreto o algunos microorganismos que pueden desarrollar en un futuro lo que es una industria biotecnológica. Con lo cual, pues bueno, es símbolo de creatividad, de asociar ideas, de cuestionar todo lo que hacemos, ejecutar, aprender, inspirar, ser facilitadores y persistir en el camino, porque el camino nadie dijo que era fácil. Pero realmente es una visión compartida por parte de todas las áreas de un ayuntamiento, no son áreas específicas. Debemos crear, digamos, o definir retos transversales que afectan a nuestros ciudadanos y, sobre todo, sabiendo que esta es una fórmula increíble para fomentar la innovación empresarial. Pues, de la misma manera que estaba comentando que Torrevieja en un futuro está viendo en una fase ahora de I+D, si en un futuro se pueden generar nuevos productos o servicios alrededor de la Laguna Rosa que generen beneficios en el ciudadano, ya sea en temas de salud, pues bueno, de alguna manera lo que estamos acercando es generar un polo de atracción, por ejemplo, a futuros en el municipio de Torrevieja y concentrar a determinadas empresas para hacerlas más inteligentes. Esto en sí mismo es el concepto de clúster, ¿no? Al final, las empresas Fundeum llevan muchos años visitando empresas, estamos habituados a detectar proyectos de innovación, les unimos con proyectos, les unimos con investigadores, hacemos proyectos conjuntos, le captamos financiación, pero nos llamó mucho la atención en el año 2017 cuando nos decían las empresas que están fenomenal la subvención, pero en realidad ellos lo que quieren son contratos, ellos quieren clientes. Y bueno, en el caso de compra pública de innovación, como he dicho, la innovación en sí misma no está desarrollada, no está en el mercado y su primer cliente va a ser un ayuntamiento que va a comprar innovación y que se presume que como producto innovador va a permitir incluso que esa empresa en un futuro pueda vender ese producto más allá de sus fronteras. Con lo cual, pues bueno, todo inicia con la definición de retos donde no está especificado el objeto del contrato, no sabemos lo que vamos a comprar. Ponemos a pensar al mercado, ponemos a pensar a los investigadores, ponemos a pensar a las empresas para que nos digan cuál podría ser la especificación funcional de ese futuro objeto, porque a priori no sabemos cómo solucionar ese reto. Entonces, bueno, al final lo que entendemos es que debe haber una interacción previa entre esos componentes de la triple hélice para poder resultar exitoso esos pliegos futuros donde van a participar a futuros esas empresas que participaran en lo que llamaba Olivia Estrella, las consultas preliminares al mercado, pero también otras que no participaran. Aquí el concepto de transparencia es fundamental. ¿Va a ser un proceso más largo? Por supuesto que sí. ¿Va a ser un proceso donde jugamos con el riesgo? Por supuesto que sí. Por eso incluimos en la transparencia el concepto de flexibilidad. Pero bueno, al final debe existir una interacción entre estos tres elementos de la triple hélice. Siempre me gusta ejemplificar las cosas. Teníamos una autopista, la A8, donde bueno, el Ministerio de Fomento se plantea reducir las 600 horas anuales de cierre de autopista porque se habían dado cuenta que durante estas horas no podían circular los coches. Pone al mercado a pensar, lanza un concurso de ideas a investigadores y a empresas, se sienta un comité técnico, eligen 7 prototipos y al final, pues bueno, han, digamos, seleccionado 4 posibles proyectos y que van a ir encaminados en diferentes líneas. Una línea va a ser, bueno, pues cómo puedo balizar yo la carretera, bien con luz láser o bien con tecnología LED, o también las otras 2 proyectos son cómo puedo disipar la niebla, ¿no? Al final,
Pues igual que tenéis aquí este ejemplo, pues pongámonos a pensar de dónde surge Internet. Internet en sí mismo, pues bueno, llámese que es una tecnología que nace del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. ¿Y cómo ha cambiado Internet en nuestras vidas? Es compra pública de innovación. Lo que pasa es que normalmente aplicamos más la compra pública de innovación a lo que es defensa, a lo que es salud, y tenemos que intentar acercar la compra pública de innovación a aquellos servicios que prestamos desde los ayuntamientos, las mancomunidades y las diputaciones, ¿no?, de nuestras provincias. Y bueno, pues en un proceso de Delphi en el que intervine hace unos meses con expertos a nivel nacional, ponían el acento, es decir, bueno, vamos a lanzarnos a la compra pública de innovación en nuestro ayuntamiento. Yo es lo que siempre digo, pongamos un pequeño huevecito en la cesta. Vamos a empezar por aquí. El concepto Smart City es demasiado amplio. Empecemos de alguna manera a trabajar con ello en un pequeño proyecto y aprendamos en el camino y generemos una cultura orientada a la innovación a nivel interno. ¿Por qué? Pues porque al final no vamos a comprar lo más barato. Quizás os vamos a apoyar desde Fundeon en colaboración pues, con nuestros expertos que tenemos en la universidad, pues a definir, por ejemplo, la tecnología que propone o la solución que propone una empresa dentro del TRL, en qué posición se ubica. En esa consulta preliminar al mercado vamos a decir, bueno, pues, ¿dónde estamos? ¿Estamos más en la fase idea? ¿Jugamos más con riesgo? ¿O estamos más en la fase de prototipado? ¿Estamos en una fase más de desarrollo? ¿O estamos más en la I pequeñita donde tenemos certeza de que esa innovación va a funcionar y va a solucionar el problema? Bien, pues esto es un poco lo que es trabajar en el mundo de la innovación. Primero, de alguna manera, tendremos que dibujar un mapa de demanda temprana dentro de nuestros municipios, donde vamos a poner el acento. El otro día, por ejemplo, estaba en el ayuntamiento de Alcoy, porque, bueno, han reformulado lo que son sus retos y además han reformulado, yo creo que de manera poniendo foco estricto, ¿no? Han aprendido de su primer mapa de demanda temprana. De ahí saldrán diferentes consultas preliminares al mercado. Van a desarrollar incluso muchos labs. Ese concepto que Rafa Muñoz nos comentaba creo que es fundamental. Es fundamental. En TRLs que están en fase inicial, en I+D, debemos, establecer un lab para saber si funcionan esas pruebas de concepto que vamos a desarrollar. Y al final lo que vamos a desarrollar son licitaciones donde se va a ponderar la innovación e incluso, ahora comentaré, pero en determinados casos, la propiedad intelectual va a ser repartida entre el propio ayuntamiento y la empresa o las empresas que aportan esas diferentes soluciones. Nosotros estamos abogando mucho por las contrataciones conjuntas porque muchas veces los retos de ayuntamientos van asociados a problemáticas sostenibles de 2 o 3 mancomunidades. Y bueno, yo creo que ahí es interesante, pues igual que con CREAMA pusimos el acento en movilidad, creo que tenemos que empezar a indagar muy bien cuáles son los problemas comunes que tenemos en ayuntamientos con diferentes con similares características. Ejemplos en nuestra provincia, pues ya empezamos a ver esas consultas preliminares al mercado. Hoy, de hecho, pues traemos la consulta preliminar al mercado que realizó el Ayuntamiento de Alicante precisamente en inteligencia artificial. Y bueno, pues al final tenemos una variante ordinaria donde, bueno, pues ya en su momento estoy seguro que en muchas licitaciones anteriores se compraba innovación. Pero bueno, el nuevo contexto es que tenemos una ley de contratos de servicios públicos, tenemos una reglamentación, se puede comprar innovación, tenemos un PIB, no lo he dicho, pero entre el 15 y el 18% del PIB nacional lo dedicamos a comprar, a realizar compras públicas, y el gobierno nos está diciendo, señores, de ese 15-18% del PIB, ¿por qué no destinamos un 3% a apoyar esas soluciones innovadoras que tienen las startups o que tienen los investigadores que pueden solucionar retos con diferente mirada en nuestro territorio? Y bueno, pues un poco porque me voy de tiempo, comentaros. Tenemos 3 líneas, compra pública
precomercial, esto de alguna manera es un ayuntamiento que quiere desarrollar un reto con una idea, pero no tiene la seguridad y la certeza de que vaya a acabar en un producto o un servicio, con lo cual viene a ser una especie de un contrato de I+D, donde se va a desarrollar un prototipo y a partir de los resultados ya se plantearán nuevos retos, ¿no? Pero de alguna manera, aunque no se rige por la ley de contratos, está inspirada esta compra pública precomercial por los principios propios de la ley de contrato. Si tenemos claro y tenemos razonadamente una seguridad de que ese producto o servicio puede solucionar los problemas de nuestros ciudadanos, ahí nos vamos a ir más a la línea de la compra pública de tecnología innovadora, que quizás es la más sencilla. Y bueno, pues a raíz de la última ley, de la nueva ley, hubo una transposición porque se incluyó un nuevo procedimiento que es Asociación para la Innovación. Lo que hace es mezclar la compra pública precomercial con la tecnología innovadora. Partiendo de una idea, genero un prototipo y hago la compra. Hago la compra a través de una licitación. Con lo cual, tenemos las reglas de juego. Nos falta empezar a funcionar, nos falta empezar a trabajar con esta ley. Necesitamos concienciar, sobre todo a secretarios de ayuntamientos, pues que es posible. Y también, de alguna manera, también pensando en los interventores, pues tenemos fondos. En este caso, por ejemplo, por parte de DETI, va dirigidos a financiar, en este caso a los suministradores, que son a las empresas que han licitado, ¿vale? Con lo cual, lo que va a hacer indirectamente va a hacer que el ayuntamiento compre más barato esa innovación. Como ha dicho Olivia, tenemos convocatorias anuales, línea 2, impulso de la demanda de licitaciones de productos y servicios. Este año, el importe máximo de la ayuda eran 150.000 euros por anualidad, eran el 100% de los costes. Con lo cual, yo creo que la Agencia Valenciana de Innovación nos está poniendo encima de la mesa esos recursos. Pero es que incluso los fondos FEDER, tenemos una línea FID, nivel de ministerio, tenemos fondos regionales, tenemos un nuevo contexto, como todos conocéis, los fondos Next Generation y Horizonte 21-27, donde se está hablando constantemente de digitalizar a la administración pública. Y yo creo que tenemos un momento histórico donde tenemos que repensar nuestra administración y tenemos que realmente pues, animarnos a empezar a trabajar en ello, ¿no? Esta guía es una guía que Olivia ha comentado, creo que es una guía útil porque, bueno, pues va dirigida precisamente hacia vosotros, hacia los ayuntamientos, os puede inspirar cómo son los procesos que acompañan a la compra pública de innovación. Y bueno, al final, el hecho de que funcione no va a depender de las tecnologías, no va a depender va a depender de vosotros, va a depender de las propias personas. Bien, aparte de esta línea que hemos abierto, que es realizar catas, ayudaros y asesoraros, os animo también, de alguna manera, tanto a empresas como a investigadores, como incluso a ayuntamientos, a que compartáis con nosotros cuáles son vuestros retos a través de las consultas preliminares del mercado. He de decir que, ya que se habla de blockchain, hemos lanzado una aplicación en blockchain precisamente para que prime dentro de la consulta preliminar al mercado esa transparencia. Las empresas nos decían o nos comentaban, oye, eso de compartir mi innovación, bueno, pues hemos hecho una aplicación en blockchain de alguna manera pues para fomentar esa integridad con cláusulas de confidencialidad, pues para que la innovación no vaya más allá de esas mesas futuras de contratación, ¿no? Con lo cual, bueno, os animo de alguna manera a subiros al carro de la innovación, deciros que no estéis solos. Y bueno, pues yo creo que el mejor botón de muestra, de alguna manera, es compartir un ejemplo de buenas prácticas, porque así lo siento. He vivido muy cerca con Javier Morales cómo ha sido su proceso. Yo me alegré mucho el encontrar un intraemprendedor dentro del Ayuntamiento de Alicante como Javier. Y bueno, pues creo que estáis en continuo aprendizaje, pero creo que estás satisfecho, ¿no?, con el camino recorrido. Javier, estamos dispuestos a oír tu proyecto, además, muy relacionado con el mundo de la inteligencia artificial.
Y gracias por estar ahí, porque sé que hoy, si no me equivoco, estás en Valencia, en el Congreso de Smart City. Efectivamente, Rafa, ahí estamos. Pues Y te además, agradezco mucho. junto a Tony Sánchez, que lo puedes ver también ahí. Pues un saludo a Tony, porque también es, en fin, va a intervenir ahora y bueno, me alegro mucho que compartáis con nosotros esta carta. Perfecto, pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a Fundeun y concretamente a ti, Rafa, la invitación a participar en esta cata de innovación. Quería preguntarte, ¿se me oye bien? Porque estamos en... Sí. Te seguimos perfectamente. Bueno, pues os comento cómo es nuestra experiencia desde el Ayuntamiento de Alicante en la CPI, en la Compra Pública de Innovación, y cómo hemos realizado la primera CPM, la consulta preliminar al mercado. Os comento cómo nace todo esto. Cuando aparece la nueva ley de contratos del sector público, a todos nos sorprende, ¿no? Nos sorprende y nos inquieta, porque había determinadas cuestiones en la ley que sobre todo a secretarios, interventores y responsables de contratación les parecía como mínimo imposible que los llevásemos hacia adelante. De hecho, empezamos a participar en catas de innovación con Fundeun, participé con la jefa del servicio de contratación en un par de ellas. A la salida comentábamos la dificultad que nos íbamos a encontrar en general con los cuerpos nacionales del ayuntamiento, pero todo esto fue un paso más allá cuando llega el momento de vamos a realizar un plan estratégico de Smart City. En ese plan, una de las cosas que hicimos fue analizar en qué situación se encontraba la tecnología del ayuntamiento. Ahí nos dimos cuenta que disponíamos de una gran multitud de herramientas, pero dispersas por la web municipal, por la web de los organismos autónomos, estábamos también en la sede electrónica, es decir, el ciudadano al final encontraba multitud de puntos de acceso para realizar las gestiones que querían con el ayuntamiento, lo que provocaba una dificultad tecnológica. A eso le añadíamos el tema de la brecha digital, porque hay mucha gente que tiene pues, verdaderos problemas y es una muralla tecnológica todo el despliegue que hicimos en el ayuntamiento. Y una más que nos preocupaba muchísimo era el tema de la inclusión, las personas con capacidades especiales. Y lo que no podemos es generar tecnología que lo que acabe provocando es que cada vez lo pongamos más difícil el acceso a las personas con capacidades especiales o a las personas afectadas por la brecha digital. Ante todo esto, le dimos una vuelta y dijimos, bueno, ¿qué solución podemos buscar para afrontar estos retos? En ese momento llamé a Rafa, le habíamos dado una vuelta al tema de utilizar una capa de inteligencia artificial y llamé a Rafa, a Rafa Lafont, claro. Estuve hablando con él por teléfono, estuvimos comentando el tema, él me aconsejó y me aconsejó muy bien, me explicó el tema de la financiación de la ABI, la Agencia Valenciana de Innovación, que con su apoyo y soporte decidimos hacer la primera consulta preliminar al mercado del ayuntamiento. Y esa consulta preliminar lo que buscaba era una solución que unificase todos los puntos de acceso múltiples que había en el ayuntamiento, que se centralizasen en un único sitio. Por supuesto, no nos queríamos quedar en realizar un webbot, un chatbot, un asistente virtual, porque eso ya era sencillo, existía en el mercado y la compra pública de innovación no está para eso, como bien ha dicho Rafa, no está para comprar cosas que ya existen en el mercado. Para eso uno pues llama a unas cuantas empresas, se reúne, ve qué es lo que hay, saca una licitación y decide. Nosotros queríamos ir a generar un asistente que pudiese asistir, valga la redundancia, en la tramitación electrónica. Siempre a través del lenguaje natural y un único punto de acceso a todos los trámites y navegación existente en todos los portales del ayuntamiento. Y lo que ocurre, que lo primero que te planteas es, pero vale, ¿eso lo podemos hacer? Es decir, ¿eso va a funcionar? No lo sabemos. Es decir, miramos por muchos sitios y no existía. Ese tipo de tecnología toda junta no estaba puesta en funcionamiento en ningún sitio. Entonces teníamos dudas y dudas grandes de si este proyecto que nosotros queríamos llevar adelante era posible o no era posible. ¿Qué es lo que hicimos? Pues como os digo, con el apoyo de la Agencia Valenciana de Innovación y con Rafa, por supuesto, tiramos adelante la primera consulta preliminar al mercado. Con esa financiación de la ABI y el apoyo,
contratamos con una empresa que nos asistió y ayudó en esa consulta. ¿En qué consiste una consulta preliminar al mercado? Pues bueno, lo que hace la empresa al final es, se reúne con nosotros, que eso lo podríamos haber hecho nosotros también, pero claro, con la asistencia nos viene genial. Vemos el reto, vemos dónde queremos llegar, las condiciones básicas y proporcionamos toda la información que necesitamos mínima para ese proyecto. Para nosotros era fundamental que se pudiese utilizar cualquier sistema de acceso universal. Es decir, la inclusión tenía que ser prioritaria. Tenía que utilizar el lenguaje natural. Podía ser multidispositivo, podía no, debía ser multidispositivo, sobre todo en smartphones. Porque si eliminamos la complejidad tecnológica, la brecha digital la reducimos. Si una persona, para poder interactuar con una entidad, en este caso con nuestro ayuntamiento, lo único que tiene que hacer es pedirle, oye, mira, es que yo necesito el clásico, o un certificado de empadronamiento. Entonces el sistema ya se encarga de irse, se busca el trámite, te lo muestra. Pero eso nos podemos incluir dentro del clásico asistente virtual que te permite y te muestra la información para que tú luego trabajes contra ella. No, un paso más allá. Es decir, esta capa de inteligencia artificial lo que tiene que hacer es tramitar por mí. Es decir, lo que tiene que hacer es decirme, vamos a ver, para obtener el certificado digital, lo primero que me tienes que decir es tu DNI. Me lo voy a inventar, tu DNI. Y entonces te pregunta, ¿me puede usted decir el DNI? Tú dices el DNI, 2147, este va escribiendo, va rellenando cada uno de los campos necesarios en el trámite. Si hace falta el uso de un certificado digital reconocido, debe de ser capaz de buscarlo en el sistema o dispositivo desde donde estás ejecutando ese sistema, lo busca, lo utiliza, te pide la clave si es que es necesaria, todo esto con lenguaje natural. Acaba el trámite y te pregunta dónde quieres que te envíe el certificado. ¿Quieres que te lo envíe a un correo electrónico? ¿Quieres que te lo descargue en el propio dispositivo donde te encuentras? Es decir, debe de ser capaz de hacer toda la gestión y tramitación. Como os digo, eso no existía. En la consulta preliminar sacamos todos los requerimientos básicos que os he comentado, hicimos las publicaciones necesarias y se hace una invitación general a todas las empresas del sector que quieran participar. La verdad es que tuvimos una respuesta bestial, nos encantó. Vinieron de las mejores empresas del sector en inteligencia artificial. No voy a decir ninguna, pero más que nada porque se me van a olvidar muchas, y entonces prefiero no decir ninguna. Toda la información la tenemos en la web del Ayuntamiento de Alicante. Ponéis inteligencia artificial o capa de inteligencia o consulta preliminar al mercado en los buscadores y te aparece sin problema. Ahí está toda la información. Las empresas, con una serie de formularios, rellenan todas sus propuestas. Ellos te hacen propuestas. Ven qué reto tienes tú, qué necesidades tienes y hacen propuestas tecnológicas de innovación. Esas propuestas llegan al ayuntamiento y luego hacemos entrevistas con ellos. Hacemos una entrevista con cada una de las empresas para que defiendan y expliquen su proyecto. Una vez que hemos recibido todo ese background de las empresas, ya podemos hacernos una idea de si este proyecto que se nos ha ocurrido es viable o no es viable. En este caso, la verdad es que quedamos muy contentos porque sí que es muy viable. Es decir, se puede ejecutar, se puede llevar a cabo. Con todas esas entrevistas y con toda esa información, se prepara un informe donde lo que haces es, obviamente, como ha dicho antes Rafa, el tema de entregar mi know-how, mi conocimiento, mi innovación a una entidad me preocupa como empresa, es decir, porque hay otras empresas que son competidoras mías. Si yo le estoy dando esa información a una entidad, pues oye, qué peligro. Pero no es un peligro, de verdad, que esto está muy pautado y muy claro. Es decir, nosotros cuando hacemos la publicación de los resultados de la CPM, tenemos un cuidado máximo en no mostrar la parte de innovación que la empresa nos está proporcionando. Es decir, lo que hacemos son resultados generales. No hablamos específicamente de la tecnología que nos da la empresa A, obviamente, porque eso sería terrible. Entonces, las empresas se quedaron muy tranquilas, sobre todo cuando vieron los resultados publicados en la web de la CPM. Una vez que tenemos todo eso, ¿en qué punto nos encontramos? Hicimos la publicación, como os he comentado, y empezamos con toda esa información a realizar los pliegos. Los pliegos de prescripciones técnicas, los administrativos no eran tan complejos, pero aún así teníamos la asistencia de la misma empresa con la financiación de la ABI.
Esa empresa nos ayudó a redactar estos pliegos que esta mañana a las 10 de la mañana, la vida es así, es así de curiosa, se ha aprobado por la Junta de Gobierno local el expediente completo. Totalmente, o sea, es una alegría tremenda, porque sabéis que es muy complicado, algunos tenéis mucha experiencia, con el tema de interventores, secretarios, ya lo comentaba antes. Tú ahora vas y se lo explicas y le dices, mira, es que vamos a hacer una inteligencia artificial que va a venir y va a hacer una tramitación por aquí y encima usamos CPIs y una CPM que viene de... Y te miran con una cara y dicen, bueno, Javier, relájate, no tomes tanto café porque va fatal la cosa. Entonces, al final, gracias a Dios, lo acaban entendiendo, pero lo acaban entendiendo porque de verdad que es un proceso que te nutre de muchísima información. Es muy recomendable. La CPI y las CPMs son algo que nosotros como ayuntamiento somos ingenieros, somos funcionarios, pero no sabemos de todo. Y el que diga que sabe de todo, te miente. O se miente a sí mismo, es decir, no sabemos de todo. ¿Quién sabe de todo? Pues cada empresa sabe de lo suyo y son expertos en lo suyo. Y nosotros, con la colaboración pública-privada, tenemos que nutrirnos de ese conocimiento que tienen las empresas, que además, de verdad os lo digo, están muy dispuestas a hacer partícipe de ese conocimiento a la entidad pública. Nos ayudan mucho, nos dan mucha información. Y además, en principio, obviamente sin nada a cambio, porque ellos participan de una CPM, te ayudan, pero no reciben, en principio, nada a cambio salvo ese conocimiento de lo que tú pretendes hacer. Lo cual les viene muy bien, porque cuando sale ahora la licitación, antes lo comentaba Rafa, normalmente las empresas que participan en una CPM luego participan en la licitación, pero no solo ellas, sino más, porque desde que hicimos pública la CPM hay ocasiones en que hay ayuntamientos que sacan determinadas licitaciones que a las empresas no les llega. Sabemos todos que está en el portal de licitación, que toda la información está ahí, pero de verdad os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque las empresas salen noticias en prensa, salen noticias en cualquier otro lado y todas las empresas reciben esa información y están atentas a esa licitación que vas a sacar. Como os he comentado, esta mañana a las 10 lo han aprobado, se va a licitar, pues nada, muy pronto pues esta misma semana, en cuanto saquen el certificado de la Junta de Gobierno. En cuanto saquen el certificado, licitamos. Y estoy deseándolo. Y ese es el punto exacto en el que nos encontramos. Vamos a tener, son 853.000 euros, si no recuerdo mal. Ejecución un año y tendremos resultados muy pronto. ¿Por qué? Porque no es un proyecto en el cual tengas nada más un bloque. Es una base, una capa que puede ir implementándose poco a poco y que además sobre esa nos va a permitir, con los cuadros de mando, que ya estamos desarrollando un montón de ellos, hacer modelos predictivos. Es decir, una utilización real de la inteligencia artificial. Y no me entendáis mal. Yo no digo que un chatbot, un webbot no sea inteligencia artificial. Por supuesto que sí. Pero vamos, seguro. Pero vamos un paso más allá. Vamos a utilizar que esa inteligencia artificial de verdad nos asista, nos ayude, sea capaz de que podamos tomar buenas decisiones. ¿Y cómo hacemos eso? Pues en nuestro caso, aparte de la capa que junto con la plataforma Smart City Data Driven, lo que va a hacer es, vamos a generar todos los modelos predictivos utilizando esa inteligencia y con esos modelos morimos en dos cuadros de mando generales. Y esos dos cuadros de mando generales son el cuadro de mando del ciudadano y el cuadro de mando del alcalde o del equipo de gobierno, donde toda la unión de todos los cuadros de mando que tenemos generados mueren de manera anonimizada para la del ciudadano, que podrá fiscalizar a su ayuntamiento y saber qué hace, y para el equipo de gobierno, que con esos modelos predictivos tomará decisiones mucho más acertadas. Ya resumiendo, porque creo que me estoy pasando, Rafa, yo cuando me meto con estas cosas ya sabes que me engancho. Termino ya. Nada más deciros de verdad que venid, como habéis hecho, a las catas de innovación de Fundeún. Poneros en contacto con la ABI. La ABI de verdad que está haciendo una labor magnífica impulsando la compra pública de innovación. Nos ayuda, nos asiste, encima nos da financiación, que más se puede pedir, o sea, es estupendo. Y te da unos resultados, en mi caso, estoy encantado, de verdad, unos resultados maravillosos y debemos en la comunidad de apostar por la compra pública de innovación, de verdad.
Nada más, Rafa. Buena experiencia y un placer. Pues muchas gracias, Javier, porque te voy a decir por qué, porque has hablado primero desde el corazón, ¿no? A veces en charlas de este tipo donde prima esa razón, ¿no? Estamos hablando de procedimientos, pues yo creo que nos has trasladado muy bien, ¿no? Cómo has vivido este proceso y cómo vives la implementación. Lo que está claro es que has salido de tu zona de comodidad. Tú y todo tu equipo y todo el ayuntamiento. Y yo creo que a partir de ese es el punto de inicio pues, para vivir de manera diferente pues, y buscar sobre todo nuevas soluciones, ¿no? Yo estoy seguro que habrá un final feliz. Me alegro mucho la noticia que nos has dado hoy. Muchas gracias. De intraemprendedor a intraemprendedor, me toca hablar con Antonio Sánchez Zaplana. Antonio, director de innovación de Dinapsis. Buenos días, sé que estáis cerquita, ¿no? Javier y tú. Javier es un campeón. Tenía al alcalde de Logroño al lado haciendo una rueda de prensa y ha sido capaz de hacer la exposición tranquilamente. No, pero peor era tener a Ribó y a los demás mirándome como diciendo, ¿qué hace este tío aquí? Bueno, nada, yo creo que, a ver, Antonio, igual que Javier, realmente son ejemplos de buenas prácticas. Simplemente te vamos a limitar, Antonio, a ti tu charla de 10 minutos, porque entramos en lo que es el pitching, ¿vale? Son, digamos, charlas más ágiles y más rápidas. Y bueno, yo creo que en 10 minutos se te van a quedar cortos, Antonio, pero coméntanos un poquito tu experiencia y tu visión desde Dinapsis, que desde luego sé que eres uno de los aférrimos defensores de la compra por de innovación, porque así lo vivo día a día contigo. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a Fundeum. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Al final, la inteligencia artificial necesita de personas y de una inteligencia humana para que sea útil. Y lo que está haciendo el Ayuntamiento de Alicante es aplicar la inteligencia humana para aplicar unos procedimientos que van a producir un beneficio ciudadano. A ver, no voy a explicar Dinapsis en sí en genérico porque creo que se trata de explicar son casos prácticos y voy a intentar explicar los casos prácticos, ¿no? Podéis entrar en la web de Dinapsis, ver qué es Dinapsis, conocerla. Tan solo decir, por el que no lo sepa, empezamos en Benidorm hace 5 años y ahora, pues bueno, como podéis ver en la pantalla, pues ya empezamos a tener 7 centros más y durante el año que viene van a haber muchos más. Por tanto, la experiencia de Benidorm yo creo que es buena. Una de las cosas que cuando creamos Dinapsis en Benidorm fue también juntar todo el conocimiento que tenemos dentro de nuestras soluciones digitales, ¿no? Las categorizamos, ¿vale? Y las ordenamos para poder ofrecerlos tanto a nuestros clientes municipales como a nuestros clientes industriales, ¿no? Entonces, dentro de lo que es las soluciones con inteligencia artificial, os voy a contar dos, muy rápidas, ¿vale? La primera es la experiencia real con el Ayuntamiento de Alicante de la ocupación de la playa en tiempo real. A ver, esto es una solución que se desarrollamos en tiempo récord durante el confinamiento el año pasado y el servicio, para demostrároslo, os lo voy a mostrar en tiempo real. Está funcionando, ¿vale? El servicio no ha parado. Ahora mismo hay un 5% de ocupación en la playa del Postiguet, ¿vale? Y si nos vamos a la playa de la Bufereta, de un 17%. Hay más gente en la playa de la Bufereta. Y para el propio ayuntamiento, ¿vale? No solo es la ocupación, se lleva una serie de información pormenorizada de los gráficos, tanto del aforo como de la ocupación, ¿vale? De entrada de personas en lo que es la playa. Esto se hace mientras visión artificial, anonimizada, con procesamiento en el NDH, ¿vale? Procesamiento justo al lado de la cámara, donde no se transmite ninguna imagen y cumple estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales y el próximo reglamento de inteligencia artificial que vamos a escucharlo mucho en el próximo año, ¿vale? Y el siguiente caso que os quería contar, ¿vale? Es uno que estamos desarrollando con mucho cariño, ¿vale? Que son los índices de ciudad medioambientales de forma automática mediante inteligencia artificial y tratamiento de imágenes de satélite y de sensores, ¿no? Al final se trata de que la información que se trate esté imbricada dentro de una estrategia de ciudad, ya sea en el caso de que tengamos, por ejemplo, nuestra Agenda 2030 de los ODS, que podamos entrar en cualquiera de nuestros objetivos, veamos nuestras metas y podamos asociar esta serie de indicadores en el seguimiento de estas metas. Y cualquier indicador tiene asociado tanto lo que es la medición como la evolución, como una exposición gráfica del mismo, ¿no? Entonces, eso en el caso de que tengamos, como he dicho, la Agenda 2030, pero si tenemos una agenda urbana, ¿vale?, podemos coger y entrar en cualquier de los objetivos estratégicos de la agenda urbana
ver cuál es la consecución que tienen los objetivos y, como decíamos, en las propias metas, pues podemos ver lo que es la información propia de este indicador y cuál es el seguimiento. De esta manera podemos realizar un seguimiento automatizado de las acciones que vamos a realizar tanto con fondos estructurales como con fondos Next Generation de manera transparente, de manera integrada y de manera un seguimiento que va a ser fundamental para demostrar cuál es el beneficio tanto para los ciudadanos como para aquellos financiadores, ya sea financiadores estatales, autonómicos o europeos con los fondos Next Generation, de manera que se puedan conocer. Entonces, yo creo que esto es básicamente las dos soluciones que quería exponer, del tema de visión artificial con las playas y este tema de indicadores medioambientales mediante imágenes satelitales imbricados dentro de las propias estrategias. En el caso de que no tengamos ninguna índice de ciudad, no tengamos ningún plan estratégico o la estemos configurando, podemos entrar directamente en los propios indicadores, ¿vale? Porque no tengo... Entonces, tienes un panel propio de indicadores donde podemos ver pues, superficie de cobertura verde, contaminación lumínica, superficial, calidad de vegetación, línea de costa o cobertura verde. Estos son indicadores donde cada municipio, cada ciudad tiene que decidir cuáles son los que le aplican y cuál es el seguimiento y el objetivo que se va a marcar de los mismos, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que he cumplido. He intentado ser rápido y veloz para ceder la palabra a supongo que a Celia, que va a contar cosas súper interesantes. Sí. Antonio, te robo 30 segundos. Sé que te dejé ir. Tu experiencia en los últimos 3 años con la CPI. Sé que es un terreno complejo y complicado. ¿Merece la pena? Yo creo que Javier lo ha contado. A ver, mi impresión con la CPI es que cuesta empezar, pero una vez que has empezado, produce una serie de beneficios. Y además, el ciclo de mejora que se produce para los servicios en la administración pública es fundamental porque la solución se adapta si haces todo el proceso desde el mapa de demanda temprana, la consulta preliminar de mercado y luego el proceso de licitación pública, te permite aplicar una innovación aplicada en realidad con las soluciones de mercado y tal. Si yo tuviera que hacer estos procedimientos separados para una innovación que quiero aplicar en la ciudad, tardaría mucho tiempo, porque como ha dicho Javier, o sea, tengo que hacer muchos pliegos, muchas licitaciones, muchas adjudicaciones. Entonces, de esta manera, si por ejemplo nosotros estamos pensando, en el caso de INAPSIS, ha pasado a Aguas de Alicante, en realizar una asociación para la innovación, yo estoy convencido que es muchísimo más eficiente y al final que produce los resultados y luego permite la participación de otros agentes que no son los normales en las licitaciones públicas, que son las universidades, centros tecnológicos, startups, ¿no? Que de otra manera, en otro tipo de licitaciones al uso, como la que cuenta Javier, de 800.000 euros, pues igual sería difícil que pudieran participar. En un tema de una asociación para la innovación, una compra de tecnología innovadora, se puede siempre asociar esta participación y producir que esta transferencia de conocimiento desde los centros tecnológicos, universidades y startups lleguen a la realidad de las administraciones públicas y al ciudadano, que produzcan el beneficio al ciudadano. Vean, lo que quieren las empresas es vender, lo que quieren los centros tecnológicos es transferir su conocimiento, lo que quieren las administraciones públicas es mejorar la vida de los ciudadanos. La compra pública innovadora yo creo que es el instrumento real, eficaz y legal actualmente con la ley de contratos para aplicarlo en la realidad. Muchísimas gracias. Yo creo que más claro agua. Sé que tienes otra charla. Gracias, Antonio, por hacernos un hueco en la agenda. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Celia, pues es su turno. Celia es directora general de One Million Bot. Yo creo que empresa por muchos conocidos, referente en temas de inteligencia artificial. Enhorabuena, Celia, por el trabajo que estáis haciendo y desarrollando, pero bueno, vamos a ver si nos inspiras durante 10 minutos. ¿En qué cosas podrían ayudar los ayuntamientos con la inteligencia artificial? Muchas gracias a vosotros por este tipo de iniciativas, ¿no? Donde unís universidad, empresa, gran empresa, pequeña empresa y administración pública. Precisamente, y varios de vosotros hablabais, ¿no? La innovación al final suele venir movida mucho por las necesidades. Voy a compartir un momentito a ver si veis. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora? Ahora mismo no. ¿Aún no? ¿Me cuentas de nuevo? Un segundo. Pues voy a ver si compartir. ¿Ahora? Sí, está cargando. A ver, sí, perfecto, se ve. Muy bien. Vale. Entonces, la innovación
El principal factor probablemente desencadenante de la innovación es la necesidad, ¿no? Y actualmente, y lo ha mencionado antes Rafael también Muñoz del CENIT, ¿no? En un mundo en el que estamos todos llenos de ruidos, es muy difícil también desde la administración pública estar disponible realmente para las interacciones en las que es necesario. Entonces, nosotros un poco basándonos en ese cambio social que contribuye precisamente en que todo lo que es la comunicación está cambiando y ahora en una evolución que ha habido últimamente, las dos grandes tendencias más relevantes que vemos es por un lado todo lo que es el marketing conversacional, que es un paso más allá de las redes sociales, es generar una conversación real combinado con la automatización inteligente. Y la administración pública, y esto lo hemos visto especialmente en el COVID, se ha enfrentado a un reto muy importante en cuanto a cómo atender todas las demandas ciudadanas. A esto se suma que además los ciudadanos queremos que haya una disponibilidad total. Todo el tema de la accesibilidad cada vez es muchísimo más relevante, de ahí la multicanalidad, ¿no? Y antes lo había mencionado también Javier Morales en cómo en el proyecto que han lanzado desde el Ayuntamiento, que es un proyecto precisamente muy innovador y muy diferencial en España, como el que un ciudadano puede acceder desde diferentes canales es muy importante. Y luego a nivel interno las administraciones públicas necesitan una adaptabilidad en cómo van cambiando sus procesos y cómo va cambiando también las necesidades ciudadanas. Si combinamos un poco todos estos elementos, es a lo que nosotros hemos pretendido un poco dar respuestas y desde un punto de vista de la administración estamos combinando 4 tecnologías principales. Los asistentes inteligentes, las herramientas de la inteligencia artificial, es decir, un motor de inteligencia artificial, todo lo que es el análisis de datos basado en inteligencia artificial y la automatización. Mencionaba antes también Javier Morales que los asistentes virtuales son solamente una parte, al final es el canal con el que comunicamos, pero para realmente tener soluciones innovadoras, donde la compra pública innovadora, la CPI, es donde realmente tiene sentido, es la combinación de esas tecnologías, ¿no?, adaptada a las necesidades tanto de un ayuntamiento como de un ciudadano. Aquí no voy a entrar a lo mejor mucho en detalle de dentro de un poco qué utilizamos como inteligencia artificial. Solemos combinar todo lo que es, por un lado, el Machine y Deep Learning, que es la generación un poco de modelos algorítmicos, y luego, como nosotros tenemos una gran especialización o foco en todo lo que son las interfaces conversacionales o asistentes virtuales, utilizamos mucho el entendimiento del lenguaje y la generación del lenguaje también. Lo habéis mencionado varios de vosotros, que dentro de un asistente virtual o dentro de una interfaz conversacional hay una diferencia en cuanto realmente estamos en la conversación, es decir, preguntamos con un lenguaje normal, oye, ¿cómo tengo que pagar este impuesto? ¿Cómo tengo que hacer mi registro para el DNI? ¿Qué documentación necesito? Y una máquina es capaz de entendernos en nuestro lenguaje y no nos obliga, digamos, a seguir un sistema guiado. Esto también es muy relevante para generar realmente inclusividad y que el acceso, digamos, a la información sea fácil para todos. Como ejemplos un poco de compra pública innovadora y qué se está haciendo en otras partes del mundo, cada vez hay más combinación de este tipo de tecnologías. Por un lado, el interfaz conversacional y por otro lado también lo que es la automatización. En Australia, por ejemplo, ya desde el 2016, todo lo que es tanto el acceso a la legislación de impuestos como el pago de impuestos, una gran parte viene guiada por un asistente virtual. Atlanta también tiene un sistema que va reajustando el transporte según las necesidades de los ciudadanos y según el input que van dando los ciudadanos en necesidades, van diseñando también sus planes de transporte futuros. En Kuwait, en este caso nosotros hicimos un proyecto, la verdad es que muy interesante, donde por un lado el proyecto surgió al principio con el COVID, pero tuvo una necesidad que fue ampliándose y en Kuwait había necesidad para todo lo que era, la gente estaba con problemas un poco anímicos a nivel de peso y a nivel de movimiento. Entonces, conjuntamente con Naciones Unidas se hizo un proyecto en el que, por un lado, daban recomendaciones de hábitos de vida saludable y, por otro lado, medían también los hábitos de vida de la población. A eso se sumaba
que se iban midiendo cuáles eran las formas más efectivas de generar realmente esos hábitos de vida saludable en cuanto a comunicación del gobierno. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Testado a través del asistente cómo es mejor decirle a un ciudadano, sabes que si no haces 1 hora de ejercicio al día tienes un 20% más de probabilidades de tener un infarto, o es mejor hacerlo en un lenguaje positivo. Sabes que si haces 1 hora de ejercicio al día se reduce tu riesgo de infarto en un 20%. Y en función de eso iban adaptando la comunicación, ya no solo en el asistente virtual, sino a nivel global de cómo comunicaban con los ciudadanos para generar esos hábitos de vida saludables. También hay bastantes casos donde los países están experimentando con cómo utilizar tecnologías para problemáticas muy concretas, prevenir el bullying en los colegios, violencia de género, denuncias de violencia de género, personas mayores. En este caso, la ABI lanzó en el que nosotros participamos, un proyecto donde hemos colaborado con Caritas, una empresa de videojuegos, AGIU, la asociación de juguetes, para precisamente en las personas mayores cómo utilizar, digamos, tanto un asistente virtual para comunicar con ellos, para ayudarles a conectar entre ellos y también para ayudarles a hacer ejercicios que mantienen, digamos, su capacidad neuronal y mitigan el riesgo de soledad de estas personas. Otros ejemplos es muchas veces precisamente en todo el diseño de la atención al ciudadano tendemos mucho, lo había mencionado también Javier, ¿no? Como a ir en bloques, ¿no? Pues vamos a meter un asistente virtual para este trozo. En esta parte de aquí vamos a automatizar un proceso y un paso a lo mejor más allá es, vale, primero vamos a analizar con la información que ya hay de interacciones con los ciudadanos y en función de ese análisis de información ya puedo definir o diseñar el servicio de atención al cliente, donde en ese diseño ya compatibilizaré qué atención necesito presencial, qué atención puedo hacer de forma automatizada con una interfaz conversacional o un asistente y luego qué procesos pueden ir detrás que sean automáticos, en los que se vaya guiando al ciudadano o donde se reduzca la carga de trabajo también del funcionariado de la administración pública. Otro tipo de proyecto en el que ahora estamos trabajando con el país también es participación ciudadana. Cómo generar una participación ciudadana mucho más basada en el diálogo, donde por un lado hay una primera fase de comunicación de una nueva legislación y de un nuevo planteamiento estratégico de una administración pública. Se pide feedback a los ciudadanos, pero además no se les pide solo votar, se les piden comentarios. Esos comentarios realmente se pueden analizar utilizando el procesamiento del lenguaje natural, sacar conclusiones que se vuelven a segmentar en diferentes tipos de recomendaciones o necesidades de la población y que permiten luego a la administración pública reajustar las propuestas que había considerado inicialmente. Varios de vosotros habéis hablado también de lo que es la gestión de trámites guiada, es decir, cómo combinar ese asistente virtual que es un facilitador de un proceso que está luego realmente integrado con diferentes sistemas de la administración pública o que tiene incluso una RPA, que es un Robot Process Automation, es una pequeña automatización en software que permite que un proceso se ejecute solo. Estos serían varios casos un poco de compras públicas innovadoras o proyectos un poco más combinando diferentes tecnologías y en algunos casos también diferentes players que se están poniendo en marcha o que serían factibles para diferentes administraciones públicas. A nivel general, algunos de los proyectos que hemos hecho, luego importante también integrarlo con lo que ya existen. En este caso, por ejemplo, pues en Murcia hicimos un asistente virtual que complementaba lo que es la app que ya tiene el Ayuntamiento de Murcia y que se llama Tu Murcia y que al mismo tiempo también estaba disponible por el Google Assistant de voz y de texto, permitiendo también diferentes accesos y haciéndolo más accesible. Y bueno, en este caso concreto ayuda a gestionar trámites y dudas generales sobre la institución.
En el Ayuntamiento de Las Rozas, conjuntamente con el Ayuntamiento, pusimos en marcha una parte de la atención automatizada de ciudadanos. Para que os hagáis a la idea, por el número de personas que lo han consultado, equivale al 14% de la población, lo que significa, claro, que el servicio de atención al ciudadano tiene un acceso muchísimo mayor o puede responder a muchísimas más personas de lo que era capaz anteriormente únicamente con la atención personalizada. En universidades, los asistentes virtuales también van evolucionando más. El primero que hubo en España fue una referencia que hicimos con la Universidad de Murcia y que, de hecho, el Harvard Business Review hizo un artículo sobre él debido al carácter innovador. Y aquí, además, en las universidades lo que se consigue es generar ya un vínculo con ese estudiante desde el primer contacto, donde ya se va entendiendo cuáles son sus necesidades y además se le ayuda un poco a un proceso donde normalmente los servicios de atención universitaria estaban muy colapsados, que es toda la parte de preinscripción y matrícula. Otra forma de acercar los recursos que ya tenemos a los ciudadanos ha sido un ejemplo que hemos hecho con el Centro Regional de Estadística de Murcia, donde en vez de obtener las estadísticas pues en el formato estándar, que es muy difícilmente comprensible para muchas personas, uno puede preguntar algo muy concreto, o sea, ¿cuántas mujeres menores de 20 años están empadronadas en Murcia capital? Y ese asistente lo que hace es acceder a esas bases de datos y permitir, digamos, un entendimiento mejor de las estadísticas y un acceso para todos. Y bueno, aquí son diferentes proyectos de las Naciones Unidas, donde ya hemos mencionado, para poner un ejemplo de la relevancia que tienen muchas veces estos asistentes conversacionales, es el caso de la República Dominicana, el caso de Ecuador, donde el asistente virtual que se puso en marcha era una interfaz para explicar todos los datos del COVID, pero a través de él se detectaron 2 zonas geográficas donde había escasez de alimentos. Y entonces, gracias a eso, luego se pudo poner en marcha un plan para acceder, o sea, para dar acceso a estas zonas geográficas a alimentos. Luego, con las Naciones Unidas se está trabajando también en un proyecto precisamente para apoyo a población vulnerable. Se está empezando con violencia de género, en cómo precisamente tanto concienciar por un lado como facilitar lo que es la detención. Voy a dejar ya de compartir para veros mejor. Cómo facilitar todo lo que es la denuncia de casos de violencia de género, al mismo tiempo que recabar las necesidades de estos colectivos. Creo que he estado justo en los 10 minutos. Pues fenomenal, Celia. La verdad es que me encanta porque la dimensión social que estáis dando a los proyectos, es decir, al final no solo es una gestión, una mejora de procesos y de atención ciudadana, sino en función de colectivos específicos y vulnerables, cómo puede ayudar la inteligencia artificial a hacerle una vida mejor, ¿no? Sí, y creo que es muy importante, ¿no? Todos los que estamos vinculados con este campo, que recordemos siempre que al final el origen y el final de cualquier proyecto tienen que ser las necesidades, ¿no? A veces nos centramos, más los que trabajamos en tecnología, nos centramos tanto en las tecnologías que nos alejamos un poco del origen, ¿no? Y para eso ayuda, o sea, precisamente estos interfaces conversacionales nos permiten adquirir un conocimiento mucho más profundo, que luego a lo mejor son otras tecnologías las que pueden abordar las necesidades, pero ese entendimiento es muy importante. Pues muchísimas gracias por tu intervención, Celia. A vosotros. Muchas gracias. Y bueno, damos paso a una empresa de Castellón, a Ángel Carlos del Pozo Muela. Bienvenido a la cata. Es cofundador de Keep Electronics y responsable del área de software. Muy buenas. Gracias por acompañarnos, Carlos. Bueno, pues adelante, 10 minutitos. Tranquilo, será menos. Pues no, yo creo que podéis estar orgullosos, especialmente en la zona de Alicante y por ende toda la comunidad valenciana, de todo el trabajo que se está haciendo en compra pública, cómo se está avanzando en este sentido, porque es algo bastante incipiente y ahora con todo lo que se está hablando mucho de fondos Next Gen y demás, pues la gente se está dando cuenta de que no solo se tiene que innovar en empresas privadas, sino que hay muchísimo que hacer en todo lo público. Bien, voy a ser bastante breve, voy a compartir una presentación, a ver si a dedicarme a la tecnología me aclaro. A ver. Un momento.
A ver si lo veis bien. Está cargando, sí. A ver, un momento. Muy bien, perfecto. Muy bien. Seré breve, ¿vale? A ver. Como bien has dicho, soy cofundador de Keep Electronics y nosotros principalmente a lo que nos dedicamos es a temas de desarrollo de electrónica e inteligencia artificial. ¿En qué destacamos respecto a otras empresas que pueden dedicarse también al sector? En que hacemos el hardware propio. No solamente somos capaces de darle una solución de software a los ayuntamientos y demás instituciones públicas, sino que incluso se puede dar la solución integral del hardware y el software desarrollados a medida para ese proyecto, de forma que se entrega llave en mano y tienen un control total sobre la solución, ¿no? Tenemos la infraestructura propia de software en la nube, siguiendo los diferentes protocolos para temas de instituciones públicas y hacemos el hardware en cuestión. ¿Qué es lo que nos interesa principalmente para lo que nos ocupa hoy? Pues bueno, nosotros nos estamos esforzando muchísimo en ser capaces de proporcionar soluciones al sector público. Una de las cosas que más dedicamos esfuerzos, tanto de tiempo como de recursos económicos en la empresa, es el tema de I+D interno. ¿Qué ocurre? Ese I+D interno muchas veces se aplica al sector privado, pero muchas veces, mientras lo estamos desarrollando, incluso cuando se entrega, pensamos, ostras, pero esto, por ejemplo, aquí en Castellón nos gustaría tenerlo. Le vemos cierta utilidad. Entonces, hemos empezado a dedicar recursos en ver cómo podemos llegar a estas instituciones, ¿vale? ¿Cuál es un poco la forma de llegar? Pues seguir patrones de desarrollo como es Design Thinking, Scamper y demás, de ver cómo diseñamos una solución teniendo en cuenta pues no solamente quién lo va a utilizar, sino también el impacto que tiene sobre soluciones que ya hay hechas, como se ha comentado anteriormente, ¿no? Ya contamos con experiencia en presentación de ofertas no solicitadas, de identificar necesidades concretas, proponérselas al ayuntamiento y a raíz de ahí pues hacer la implementación. ¿Qué es lo que cobra cada vez más sentido? Lo que estáis exponiendo también vosotros, ¿no? De que sean los ayuntamientos los que expongan esas necesidades, una ruta de cuál es el objetivo de llegar a corto, medio y largo plazo, para que las empresas, como no solamente nosotros, sino las demás que también estáis exponiendo aquí, pues seamos capaces de acometer ese proyecto, ¿no? Porque existe esa paradoja del proveedor-comprador, de cómo podemos nosotros saber exactamente cuál es la prioridad número uno del ayuntamiento, ¿no? De qué es lo primero en lo cual tenemos que mejorar el servicio a nuestros ciudadanos. Hay quien tiene mejor feedback, es el ayuntamiento en sí, los empleados del ayuntamiento, etc. Entonces, nosotros necesitamos esa colaboración constante con instituciones, con eventos como, por ejemplo, puede ser el de hoy, para ver de qué forma podemos canalizar ese conocimiento que las empresas, como por ejemplo la de Celia o la mía, tenemos, pues en estas instituciones. En definitiva, lo que tenemos que hacer las empresas del sector privado para el sector público es ser capaces de aprovechar esa innovación que ya hacemos en convertir el sector público en algo que innove, que constantemente innove, ¿no? Esa es la visión que nosotros tenemos. Dicho todo esto, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuáles son las tecnologías que in-house hemos desarrollado y ya estamos aplicando y podríamos aplicar en sector público? Pues, por ejemplo, control de flujo de personas. Como se ha comentado anteriormente, uno de los factores clave es el tema de legislación, de privacidad, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? No tenemos que almacenar ningún tipo de dato personal, ni rasgos característicos que puedan ser, por ejemplo, raza, sexo, etcétera. Únicamente es contar personas que entran y salen de un espacio. No solamente con el COVID eso tiene sentido, sino que también puedes darnos información de utilidad sobre cómo dimensionamos espacios públicos. Si necesitamos poner más centros, por ejemplo, tenencias de alcaldía o espacios de atención para el tema de servicios sociales y demás, si somos conscientes de las personas que entran y salen, sin caracterizarlas, somos capaces de dimensionar de forma adecuada la oferta que da el municipio a sus ciudadanos y que, en definitiva, que se dé un buen servicio, que es lo que todos queremos. Es decir, el control de las entradas y de las salidas de los espacios públicos para no solamente hacer el control del aforo por tema COVID, sino incluso hacer una especie de prevención de exactamente cómo tengo que dimensionarlo. Eso la tecnología lo puede hacer. ¿Qué más podemos hacer? Temas de análisis de tráfico. Nosotros hemos desarrollado tecnologías con las cuales podemos controlar el flujo del tráfico y, por ende, la condensación del mismo.
Conocemos ciudades de muchos países que están haciendo controles, por ejemplo, de pico y placa, que es en función del último dígito de la matrícula, se restringe, pues hay ciertos días que no se puede hacer uso de ese vehículo. Hay otros municipios que lo que hacen es cerrar el centro urbano y solamente acceden los residentes. Hay muchas formas de intentar controlar que el flujo del tráfico no sea excesivo. Claro, esa información, una de las formas de obtenerla es mediante inteligencia artificial. Podemos localizar cámaras en diferentes puntos de los municipios y no solamente obtener los datos de la condensación del tráfico, sino incluso caracterizar, por ejemplo, el tamaño de los vehículos. Quizá en una calle que tiene unas dimensiones reducidas, el porcentaje de vehículos que están entrando, que son de grandes dimensiones, es muy grande. Por ejemplo, vehículos de reparto, ¿no? Las típicas furgonetas así que tienen ya cierto tamaño y como cada vez se está comprando más por Internet, en calles que son pequeñas, las ocupan y puede ser un problema pues, para los comercios de alrededor o para los mismos que residen en esas calles, ¿no? En definitiva, se trata de desarrollar sistemas de apoyo a la decisión de forma que los empleados públicos, gobernantes, etcétera, puedan atinar mejor en qué decisiones toman. Si ellos tienen el análisis del tráfico, no solamente por cuestiones de estadística o por sensores únicamente de entrada y salida, sino que incluso son capaces de detectar qué tipo de vehículos están entrando, eso es magnífico. De hecho, nosotros con el Ayuntamiento de Ontinyent ya estamos trabajando en una propuesta de este tipo, de ver cómo se puede caracterizar el tráfico y ver de qué forma en las diferentes partes del municipio se puede hacer una mejor gestión del mismo, ¿no? Y cabe para cualquier tipo de municipio, no solamente puede ser, por ejemplo, para Alicante o para Elche, sino que también municipios pequeños también tienen este problema. Entonces, esta es otra de las típicas soluciones que nosotros podemos ofrecer. Un poco lo que yo quería aportar es que muchas de las empresas como la nuestra, y seguro que la ECEL y las demás también lo hacen, es que se hacen proyectos de I+D internos que luego hay que ver cómo ese conocimiento se encauza a proyectos reales con las administraciones. Entonces, ahí entra en juego el tema de compra pública, que se realicen propuestas que empresas como la mía y otras puedan dar la propuesta de valor y a partir de ahí, pues, ejecutarlo. Y ese es el objetivo un poco, yo creo, del granito de arena que podemos aportar el sector privado. Con nosotros solo no basta. Es también necesario que municipios, tanto grandes como pequeños, cuenten con una infraestructura para poder gestionar ese tipo de proyectos. Sé que se está haciendo una gran labor a la hora de mejorar que tanto municipios grandes como los pequeños tengan personal adecuado para poder canalizar este tipo de inquietudes que tienen los municipios hacia las empresas. Y bueno, en ese sentido creemos que se está haciendo un buen trabajo y vamos a intentar ayudar en lo que podamos. Como habéis visto, principalmente en inteligencia artificial, en lo que más podemos ayudar es en tema de tratamiento de imagen. Pero bueno, aquí vemos incluso, se han expuesto propuestas que pueden incluso interconectarse entre ellas. Como bien ha dicho Celia, es muy importante que lo que desarrollemos nuevo se integre con lo que ya hay. Me parece una muy buena anotación. Entonces, eso es un poco el enfoque que tenemos nosotros en la empresa y en lo que vamos a seguir aprendiendo. Es un poco lo que queríamos comentar para hoy. Pues fenomenal, Carlos. Yo creo que has hecho un guiño a la empresa y has animado a la empresa a que participe en este tipo de consultas preliminares al mercado. Muy bien, pues hemos llegado a la conclusión de la cata, donde hemos intentado hibridar el mundo de la inteligencia artificial con la compra pública de innovación. Yo quería dar las gracias a todos los asistentes, a los ponentes. De verdad que yo he aprendido muchas cosas hoy. Y bueno, pues al CENIT, a la Agencia Valenciana de Innovación y a TIAL, pues porque sin ellos esto no sería posible. Y Rafa Muñoz, si quieres hacer un cierre de la jornada. Bueno, pues nada, primero volver a agradecer la organización a Fundeo, a ti especialmente, a tu equipo. Bueno, yo creo que ha quedado de manifiesto la necesidad de esa colaboración público-privada y que tenemos las herramientas suficientes como para, a través de estas alianzas público-privadas, administraciones, empresas, instituciones, el poder llevar a la provincia de Alicante y a la Comunidad Valenciana como referente en el tema de la digitalización tanto de nuestro sector productivo como de nuestras administraciones. Al final, como decía yo en mi presentación, formamos parte de un entorno, de una organización y no tendría sentido, y podría hacer el símil con los vehículos inteligentes,
o los vehículos autónomos. Es decir, cuando hay críticas de que han habido accidentes es porque metemos un sistema inteligente en un sistema que no es inteligente. Con lo cual, el problema no es la parte inteligente que hemos metido, el problema es hacer inteligente el resto. Entonces, yo creo que ahí nos queda un camino por recorrer a todos y que si vamos juntos, pues podemos llegar mucho más rápido. Yo creo que la presentación de todos y cada uno de los ponentes ha puesto en manifiesto esta necesidad de trabajo conjunto y, por lo tanto, agradeceros a vosotros la organización de este evento y nada, felicitar a los ponentes por sus presentaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, que tengáis un feliz día y nos vemos en el reto siguiente, que estoy seguro que la compra pública de innovación nos unirá en el camino. Un saludo. Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Chao.